כי סבב במים יתחוו אני ובני יוברג'וינס לא ישטפו חוק וסילך במוי אש לא יסיקו וליובו לא יסיבן תוך כי סבב במים יתחוו אני ובני יוברג'וינס לא ישטפו חוק וסילך במוי אש לא יסיבן Hades TV Panamá y la congregación Hades Yameinu presentan el estudio bíblico de la semana con el Rosh Dr. Alexis Gómez. Shabbat Shalom, hermanos. Hoy estamos en la porción Hayé Sarah del año 5780 y hoy vamos a hablar del tema el verdadero sentido de la vida desde una perspectiva bíblica judía. Ayer hablábamos un poco en el Kabbalat Shabbat sobre el secreto de la boda judía. Recomendamos escuchar este audio también, donde explicábamos las partes de la boda judía. Y hoy vamos a hablar, hacer una síntesis de todos los temas que se encuentran en la parashá de hoy, llamada Hayé Sarah, las vidas de Sara. Decíamos ayer que es un poco contradictorio porque la parashá de hoy se llama Las vidas de Sara, pero inmediatamente se narra, en lugar de la vida, se narra sobre su muerte, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué la Torá dice que verdaderamente es la vida de Sara cuando en el fondo está contando acerca de su muerte? Esto nosotros lo vamos a ver en una de las citas del Talmud al final de este estudio, algo muy interesante que nos mencionan los sabios, ¿sí? Debemos recordar que en hebreo, ¿verdad? No se utiliza directamente la palabra muerte en la palabra cementerio. Nosotros llamamos Beit Hayim, o casa de los vivos, al cementerio como tal, ¿sí? Porque tenemos nuestra esperanza en la resurrección. Es una costumbre, una tradición judía que permanece bajo los fariseos, porque los fariseos son los que tienen la creencia en la resurrección. Recuerden que los saduceos no tenían esta creencia, como menciona el texto bíblico, y también lo mencionan los historiadores de la época del siglo I, ¿sí? Así que los temas de esta parashá giran en torno a la muerte de Sara, luego hablan acerca de la preparación del matrimonio de Isaac, y luego al final nuevamente se menciona acerca de la muerte de Abraham, ¿sí? Y de también la descendencia de Ismael. También hoy nos va a hablar un poco acerca de esos asuntos. Así que hoy nos vamos a centrar específicamente, hermanos, en un tema muy importante, el tema acerca de la vida, el propósito de nuestra vida. Es lo que vamos a hablar hoy. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la importancia de nuestra vida desde una perspectiva judía? Los rabinos dicen que la vida es como un barco, ¿sí? Un barco siempre, antes de zarpar a un lugar, pues se prepara, se hace una gran fiesta, nos alegramos, inmediatamente hay un momento de brindar con champaña y luego hay una travesía, y esa travesía pues puede estar llena de momentos buenos y momentos difíciles, en medio de tormentas, turbulencias en el mar. Y al final, cuando el barco llega, pues no va a llegar en las mismas condiciones en las que salió, ¿sí? Y es muy interesante, hermanos, que la gente a veces pone énfasis en cómo está el barco cuando zarpa y no cómo está el barco cuando regresa. Debemos de ver es cuando el barco está de vuelta y qué cosas pudo lograr y qué cosas pudo vencer. Nosotros todos tenemos esperanzas y expectativas cuando venimos a este mundo, y que todo va a
a ocurrir inseguridad, que todo va a terminar con éxito. Sin embargo, hermanos, es a través de la muerte, es con la muerte que realmente nosotros podemos realmente evaluar y apreciar el éxito que tuvo nuestra embarcación. Solo cuando partimos de este mundo es que nos damos cuenta si realmente logramos o no cumplir el objetivo, ¿sí? Y solamente las personas que están a nuestro alrededor pueden verlo. Ya nosotros, lamentablemente, pues hemos partido, pero debimos haber cumplido con nuestra misión en medio de ese viaje en aquella embarcación. La Torá emplea la muerte de Sara y de Abraham en esta porción, ¿sí? Y leemos de Génesis para proclamar el gran valor de sus vidas. Por eso es que no hablamos de la muerte directamente de Sara. El texto nos dice, Sara murió a los 137 años. El texto dice, estas son las vidas de Sara. Y lo coloca de una manera muy positiva, porque contando, a pesar de que sea su muerte, podemos hablar de su vida. ¿Qué fue lo que Sara pudo lograr? ¿Sí? Y es en este momento, hermanos, que nosotros debemos de tener en cuenta un pasaje muy interesante del libro de Eclesiastés. Vamos a buscar Eclesiastés, Coelet, capítulo 7, Eclesiastés, Coelet, capítulo 7, versículo 1. Eclesiastés 7, 1. Es mejor la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Palabras muy sabias del rey Salomón. Nosotros conocemos a Shlomo, a Salomón. Su nombre realmente viene de la raíz Shalom, paz, ¿no? Y realmente Salomón era una persona muy pacífica, ¿no? Él siempre llegó a acuerdos, no era tanto como David. Él pudo construir templo, ¿verdad? Obra que David no pudo concluir. Pero todos nosotros recordamos de la historia de Salomón, que siempre se ha contado en la iglesia, que Salomón era una persona que cuando fue llamado a gobernar era muy joven, era un niño prácticamente, y Salomón pidió a Dios un favor muy específico. No le pidió riquezas, no le pidió absolutamente nada de bienes materiales. Salomón lo único que le pidió al Señor fue sabiduría. Y Dios le concedió una sabiduría ilimitada, ¿verdad? Sin embargo, Salomón, pues, en el inicio de sus días, pues, empezó a desviarse. Las personas con las que se rodeó, especialmente sus esposas, lo desviaron del camino. Y en el final de sus días, pues, Salomón trata de rectificar, aunque ya Dios le había dado un decreto de que el reino iba a ser dividido por sus acciones, ¿sí? Pero es muy interesante, hermanos, que Salomón empieza a escribir un libro cuando está en su juventud. Él escribe Cantar de los Cantares, un canto de amor, ¿verdad? Luego, cuando ya viene y ya está un poco más maduro, él escribe el libro de Proverbios para sintetizar esa sabiduría que Dios le había dado. Y por último escribe el libro de Eclesiastés, o él, o el predicador, cuando él lo que hace en este libro es resumir toda su vida, toda su experiencia de vida, haber pasado tantos años en esta tierra y haber experimentado, ¿verdad?, el día a día del ser humano. Salomón llega a unas reflexiones muy profundas. Y es interesante que en este libro del predicador en Eclesiastés, Salomón llega a una conclusión. Mira, es más importante la buena fama, tener un buen nombre, que comprarse un buen perfume, ¿ah? Porque
realmente el perfume se disipa, ¿no? A las horas se va el perfume. Sin embargo, la buena fama que tú puedas tener, tu nombre, lo que puedan decir de ti, eso se va bien lejos y permanece, no se disipa. ¿Ok? Y después, inmediatamente, Salomón dice otra cosa ligado a esto de la buena fama y del buen nombre, y dice: es mejor el día en que nos morimos que el día en que nacemos. Es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Por qué? Porque es solo el día que morimos, hermanos, que nosotros logramos ver si hemos cumplido o no con el sentido que tiene nuestra vida o el objetivo de nuestra vida. El Midrash Kohelet Rabbah, de este texto de Eclesiastés 7:1, él dice lo siguiente: todo hombre va a recibir 3 nombres. Todos nosotros tenemos 3 nombres. El primero es el nombre que nos dan nuestros padres cuando nacemos. Ese es el nombre, ¿verdad?, que usamos diariamente, con el que nos llaman, ¿sí?, nuestros padres. Los rabinos dicen: hay un segundo nombre que usted y yo tenemos, que es el nombre con que los otros nos llaman. Y usted dirá: pero es que ese es el mismo del primero. No es ese. Los rabinos nos están refiriendo no a que yo me llamo Alexis, mis padres me pusieron Alexis, y la gente me va a llamar Alexis, sino me está refiriéndose a otra cosa. Hay otro nombre con el que me llaman los que están fuera. ¿Cuál es ese nombre? Ese nombre es la reputación de la persona. ¿Sí? Porque además de ser Alexis, yo soy el profesor Alexis y el pastor Alexis. Una persona que trata de hacer las cosas de manera justa. Entonces, hermanos, ¿qué sucede aquí con esta idea? Que los rabinos dicen: depende de cómo te llamen a ti, cuál es la fama que tienes. Ese es el segundo nombre. Y el tercer nombre, dicen los rabinos, es el que será revelado en el día final, con el que estamos escritos en el libro de la vida. Y es muy interesante que ese va a ser escrito, como dice el libro de Apocalipsis, en una piedrecita blanca, ¿no? Pero ese nombre depende de todo lo que hayamos hecho. Y es el nombre que se nos dará el día en que morimos, si realmente, hermanos, hemos cumplido el propósito. Por eso la parashá de hoy empieza hablando de vida y de muerte. La vida no termina con la muerte. Y es por eso que, para poder nosotros alcanzar este último nombre, que estamos escritos en el libro de la vida, debemos, hermanos, reflexionar acerca de cuál es el sentido y el propósito de nuestra vida. Siempre el ser humano se ha hecho la pregunta: ¿qué es la vida? ¿Para qué existo? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Los grandes filósofos de la antigüedad trataron de responder, y aún todavía están tratando de responder a esta pregunta. Algunos se irán desde un nivel biológico, otros psicológico, pero siempre el hombre ha intentado responder a esta pregunta. ¿Sí? Vamos a buscar el texto de Levítico 18:5. Levítico 18:5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas
los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Adonai. Primeramente, hermanos, hay una mala traducción. ¿Okay? Si su Biblia dice vivirá en ellos, está mal. No es vivirá en ellos, es vivirá con ellos. Así que cambie la traducción. No debe ser en ellos, es con ellos. ¿Por qué vivirá con? Toda persona, ¿verdad?, está llamada a cumplir un propósito. Y el propósito de nuestra vida, ¿verdad?, de vivir, es hacer la voluntad de Dios. Eso queda muy claro en Génesis. Y la razón por la cual la muerte entró al mundo es a causa de la desobediencia. Entonces, hermanos, el propósito de vivir o de tener una vida eterna es, como dice el texto de Levítico 18, el propósito es guardar sus estatutos y sus ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá con ellos. ¿Sí? El objetivo es que vivamos, y la manera más plena de vivir es cumpliendo con los preceptos divinos. Esa es la manera plena de vivir. Existen 4 niveles de vida, hermanos. 4 niveles que van desde lo más simple a lo más complejo, como lo vemos en el libro de Génesis, cuando Dios creó al mundo. El primer nivel es el nivel mineral. Los minerales no tienen, ¿verdad?, movimiento, sentimientos ni emociones. Pero los minerales son importantes porque ellos ayudan a generar vida. Todo mineral, hermanos, es un tipo de vida, ¿ok?, pero que simplemente se queda en el estado de la existencia. Existe. ¿Sí? Ese es el nivel más bajo. Luego seguimos en el segundo nivel de vida. Es el reino vegetal. Los vegetales no tienen sentimientos, ni emociones, ni se mueven. Sin embargo, tienen una característica: ellos logran crecer. ¿Ok? Los minerales, fíjense muy bien, el mineral existe, y digo, el vegetal existe, igual que el mineral, pero la diferencia es que este va un poquito más arriba. Este existe, pero también crece. Los minerales no crecen. Vamos al siguiente estadio de vida, que es el animal. El animal no solamente existe y crece, sino que se mueve. Entonces tenemos 3 componentes que están presentes en el reino animal. Y por último, en la cúspide de la vida, se encuentra el ser humano. El ser humano no solamente existe, no solamente crece, no solamente tiene movimiento, sino que también tiene autodominio y conciencia, cosa que no tienen los demás seres. Entonces, hermanos, nuestra vida es un tipo de vida que compone o tiene en sí, dentro de nosotros tenemos los otros 3 niveles anteriores. Si esto es así, hermanos, nosotros logramos comprender, ¿verdad?, que cuando el hombre no puede lograr controlar sus instintos, no se autodomina, no toma conciencia de sus actos, ¿qué va a pasar con él? Él se va a ir degradando, va a ir bajando en la escala de los seres. Entonces se convierte en un animal. ¿Sí? Si una persona está en coma, ¿ok?,
Es decir, que le eliminamos el movimiento y nosotros ¿cómo le llamamos? Que está en estado vegetal, ¿no? Entonces vamos bajando, ¿sí? Y esto es lo que nos hace distintos de los demás seres que existen en este mundo. O sea, nuestra vida es una vida completa de existencia, no es simplemente existir, no es simplemente crecer, no es simplemente movernos, sino también es tener autodominio. Debemos de tomar conciencia de que nuestra vida es una lucha constante, como lo hemos dicho aquí, de nuestras inclinaciones internas. El Yetzer Hara, la inclinación del mal, y el Yetzer Hatov, la inclinación hacia el bien, están en una lucha dentro de nosotros, ¿sí? Dentro de la categoría de la vida humana, hay una manera, hermanos, específica. Ya hemos visto las 4 tipos de vida, ¿no? Mineral, vegetal, animal, ser humano. Pero dentro de esa del ser humano hay una subdivisión que hace distinto a todos los otros seres humanos. Esa subdivisión es la subdivisión que creó Abraham. ¿Ok? Hace más de 4.000 años. Cuando Abraham acepta la voluntad de Dios, escucha su voz y somete su vida a la voluntad del Creador y vive de acuerdo a lo que Dios desea, una vida al servicio del Señor, hermanos, inmediatamente, hermanos, Abraham crea una nueva forma de vivir del ser humano. No es simplemente tener autodominio, porque yo puedo dominar mis pasiones, ¿sí? Pero hay un componente, porque nuestro propósito inicial cuando fuimos creados, cuando usted lee el texto de Génesis, capítulo 2, versículo 15, dice que Dios nos colocó en el jardín para que lo cuidásemos, lo labrásemos y lo guardásemos. Cuando vamos al texto original a ver qué palabras es labrar y guardar, usted se encuentra con la palabra abodá, leabodá, que es servir a Dios. Ese es nuestro propósito en el jardín, era servir a Dios, no era labrar el jardín, era servir a Dios. Uleshamra, shomer significa guardar sus mandamientos. Nuestra misión en el jardín únicamente era servir a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Qué hizo Abraham? Abraham volvió a retomar ese tipo de vida y le dio a su vida un propósito. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque si nosotros no marcamos el propósito de nuestra vida, o para qué estamos aquí, siempre nosotros vamos a estar viendo o centrándonos en cosas que realmente no son el objetivo general. Usted hace una encuesta y le pregunta a la gente, a los estudiantes en las escuelas, ¿cuál es el objetivo de tu vida? Y algunos confunden el objetivo, el llamado de su vida, lo confunden con la profesión. Yo quiero ser médico. No, espera un momento, yo no estoy preguntando cuál es tu profesión. Mire, hermano, hay 3 cosas distintas que usted tiene que... Una cosa es la vocación. Vocación es el llamado o la misión que usted tiene en esta vida. Esa es vocación, esa es la primera. La segunda es primera vocación, segunda profesión. Profesión es aquello que usted va a estudiar. Y la tercera es la ocupación
tres cosas completamente distintas. La primera habla de la misión. La segunda le da las herramientas para cumplir esa misión. Son la excusa para cumplir la misión, o sea, las herramientas para poder cumplir la misión. Y la tercera es cumplirla en la práctica, en acción, en su profesión, la misión que tiene. ¿Por qué le digo esto, hermano? Desde que yo recuerdo a los 8 años, yo sabía que yo tenía la misión de curar a la gente. ¿Ok? Es lo que Dios había colocado en mí. Inmediatamente, ¿qué voy a pensar? Que yo voy a ser médico. Pero no necesariamente tengo que ser médico para curar a la gente. ¿Me explico? No necesariamente yo tengo que buscar una profesión y una ocupación. Pensé que lo era. Pero cuando pasó el tiempo, me di cuenta que yo sufría cuando el otro sufría. Yo no puedo ser médico. Yo no tengo el carácter sanguíneo que tienen muchos, ¿sí? Que no les duelen las cosas, a mí sí. Entonces me di cuenta que yo no podía ser médico, pero podía curar a la gente por otra vía. Entonces tomé la profesión, ¿verdad? Estudié filosofía, historia, educación, y luego busqué una profesión, ser profesor. El ser profesor es una excusa para cumplir la misión. ¿Cuál es la misión? Curar a la gente. Podemos curar a la gente con palabras. Y a veces las personas confunden una cosa con la otra. Si usted no tiene claro el propósito, cuál es el sentido, vamos a vivir una vida, ¿verdad? Haciendo cosas. Y como hacen muchos, cambiando de carrera, ¿en qué lugar va su vida? Si estamos colocados nuestro centro en algo específicamente, en lo que Dios desea para nosotros, lo vamos entonces a lograr. Sin embargo, en el camino, hermanos, surge una gran lucha entre el ser y el tener. ¿Qué es más importante? Ser o tener. ¿Sí? Porque el ser humano en esta sociedad, bueno, no es de esta sociedad, desde tiempos inmemoriales, la humanidad siempre ha medido su esencia con lo que tiene y no por lo que es. En una sociedad consumista, materialista, hay un gran problema. Quiero mencionarles algo, hermanos. En hebreo no existe el verbo tener. ¿Usted sabía? Usted no puede decir, yo tengo una casa. No existe. Usted no puede decir, yo tengo una casa. Tampoco puede decir, yo tengo un carro. ¿Sabe cómo decimos en hebreo? Yo tengo una casa. Tengo que usar el verbo hayat. Existir. Y quedaría algo así, si yo lo traduzco literalmente. Existe una casa para mí. No es tengo una casa, sino existe una casa. ¿Por qué? Porque no es mía. ¿Por qué no es mía? Porque yo no me la voy a llevar. Porque desnudo vine al mundo y así mismo me voy. No me la llevo. Por eso no existe tener. En el idioma de Dios, en el hebreo, no existe el verbo tener. ¿Por qué? Porque todos somos mayordomos. Nada tenemos. Así que, hermanos,
Si nosotros nos vamos a ver desde la perspectiva bíblica judía, ya empezamos a ver que para Dios no es importante cuánto tienes, sino quién eres. ¿Por qué, hermanos? Porque es más importante ser la imagen y la semejanza de Dios y de su Hijo Yeshua que tener. ¿Por qué? Porque cuando usted es, usted entonces tiene. ¿Ya? Primero tenemos que ser para luego tener. Y hoy en día es al revés. La gente quiere tener para entonces ser. Quiero tener un suéter y una gorra Nike y unas zapatillas Nike para ser. Porque el valor no está en usted, ¿sabía? La gente lo está apreciando, no usted, está apreciando lo que lleva puesto, no lo que usted es. ¿Me explico? Y si nosotros no logramos distinguir y revertir eso, porque eso es lo que el mundo nos presenta, ahí es donde viene el momento, hermanos, de que las personas se llenan de orgullo y vanagloria de cosas que tienen y en el fondo no son nada. Y les voy a decir algo, hermanos, algo muy triste. Cuando nosotros somos alguien, entonces tenemos, pero no necesariamente si tenemos algo, somos alguien. El hombre vale por lo que él es y no por lo que él tiene. Seremos juzgados por lo que somos y no por lo que tenemos. Y lamentablemente la gente, el mundo está haciendo todo al contrario. La gente está buscando posición social, está buscando ser apreciado, ¿ok? Y esta fue la diferencia de Abraham, hermanos. Abraham es primero, y luego que él es, inmediatamente, hermanos, tiene riquezas. Y Abraham tiene riquezas, era el hombre más rico de su época, tenía siervos, pero ¿sabe la característica de Abraham? Él mismo le servía a la gente que lo visitaba, compartía con la gente acerca de Dios, no le quitaba nada, hermanos. Miren, por eso es que yo digo, miren, por eso es que Yeshua dice que era más fácil que un camello entrara por el ojo de un rico entrar en el reino. No porque no pudiese, sino porque el apego a las cosas materiales hace con que la gente se olvide. Miren, cuando nosotros luchamos, nuestros ancestros lucharon desde abajo, y aún nosotros seguimos luchando desde abajo. Es mucho más fácil para nosotros mantener viva la llama de la humildad que para un rico llegar a ser humilde, porque lo tiene todo. Por eso es que Yeshua habla que felices los pobres, ¿no? Porque aquí hay un problema.
Cuando la persona se llena de orgullo, es lo peor que puede ocurrir. Por eso es que nosotros nos vamos al contexto de la palabra felicidad en hebreo. Felicidad en hebreo es la palabra asher. Asher es el nombre de la tribu de Aser, ¿no? Asher tiene algo muy curioso, ¿no? Significa feliz. Pero cuando yo le cambio la letra de Asher y le pongo una I y en lugar digo Ashir, Ashir es rico en hebreo. O sea que en la misma raíz, Asher, feliz, y Ashir, rico, es lo mismo. Pero miren cómo estas dos palabras, hermanos, pueden provocar una confusión. La gente hoy en día piensa que para ser feliz tengo que ser rico. Y eso es cierto. El punto es, hermanos, cómo yo interpreto qué es ser rico. ¿Ok? Que la gente interpreta que ser rico es tener dinero, tener plata en el banco, tener propiedades, tener 5 carros, tener 4 casas, tener una mansión. Eso es ser rico. No, eso no es ser rico. En el Talmud, en el Tratado de Avot 4.1 dice, se preguntan los rabinos, ¿quién es Ashir? ¿Quién es rico? Aquel que se regocija en su porción, aquel que es feliz con lo que tiene. Esa es una persona verdaderamente rica. Si usted es feliz con lo que tiene, usted es rico. ¿Y qué es lo que yo tengo que estar feliz? Miren la definición de Ashir, de riqueza, para Dios. Debo agradecerle a Dios que tengo Einai, ojos. Debo dar gracias y estar feliz porque tengo Shinayim, tengo dientes, puedo comer. Que tengo Yadayim, que tengo manos para trabajar y para bendecir a otros. Y tengo regalín, tengo pies para ir en pos de hacer la voluntad de Dios. Lo tengo todo. Soy rico. Por eso debemos quitar esa mentalidad. ¿Qué es más importante? Ser, tener. Ahora, Abraham, hermanos, cuando nosotros vamos a Génesis, capítulo 24, y ahora definiendo riqueza. Ahora ya entiende por qué Abraham era rico. Abraham es rico porque él se regocija en su porción. No porque tiene tantas vacas, ni tantos corderos, ni tantas siervos, no. Es feliz por lo que tiene. Capítulo 24 dice, era Abraham ya viejo, ya había muerto Sara, ¿verdad? Y bien avanzado en años, y Adonai había bendecido a Abraham en todo. Porque la Torah dice en todo. Dios había bendecido a Abraham en todo lo que es material, porque Abraham era feliz con lo que tenía. Abraham no estaba viendo para ver cuánto dinero ganaba más para construir otra casa. Abraham era feliz, pero le faltaba una cosa. Su preocupación es, ¿y qué hago con mi hijo? ¿Qué hago con mi descendiente? La promesa está, que de él vendría, ¿verdad?,
toda la familia en la tierra serán bendecidas. Pero Isaac no se ha casado. ¿Qué va a pasar con Isaac? Y a pesar de que Dios le había bendecido en todo lo que él tenía, hay un temor de Abraham. ¿Y cuál es el temor de Abraham? ¿Escogerá bien Isaac o no? Porque esto ya es libre albedrío, ¿verdad? Es allí donde llama a quién, a Eliezer, y le encomienda una misión. Es por eso que él busca la pareja perfecta para Isaac. Porque de nada vale tener toda la riqueza y pasársela a su hijo Isaac, porque aquí el problema no es la riqueza. A Abraham le interesaba el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás, esas riquezas son añadidas, eso no era lo importante. Versículo 3 y 4. ¿Ok? Dice. Vamos a leer el versículo 2. Y dijo Abraham a un criado suyo, a Eliezer, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba de todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Es decir, que tocase la circuncisión de Abraham para hacer la promesa. Y te juramentaré por Adonai, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de entre las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Hay una preocupación. La preocupación no es monetaria. La preocupación es quién va a ser la esposa de mi hijo. ¿Por qué era tan importante para Abraham que Isaac no se casara con una cananita? La respuesta que dirán algunos es que ellos son idólatras. No, esa no es la respuesta, hermano. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo era idólatra para aquella época. El único monoteísta era Abraham. Entonces, si la respuesta no es porque eran idólatras. Porque Labán, el hermano de Rebeca, de Rivka, era un idólatra, hermano. ¿Se acuerdan en el caso de Raquel? Que Raquel escondió los ídolos. Él era idólatra, hermano. Entonces, aquí no es cuestión de la idolatría. ¿Sabe cuál era la situación, hermano? Abraham sabía que la situación de la idolatría, toda idolatría, hermanos, es un error intelectual, una creencia en una teología falsa que puede superarse. Y esto es muy importante, hermanos, que lo tengamos en mente. Porque usted puede decir, ay, es que yo no me mezclo con esos creyentes que adoran ídolos. No se preocupe por eso, eso se puede cambiar. Usted sabe qué es lo que no se puede cambiar, que era lo que le preocupaba a Abraham. Lo que a Abraham le preocupaba era que los cananitas tenían una degeneración moral transmitida por generaciones. Recuerden que los cananitas son hijos de ¿qué? De Cam. ¿Se acuerdan lo que hizo con Noé? Que vio la desnudez de Noé. Entonces su mente es una mente perdida. Y eso es difícil de curar. Entonces Abraham estaba preocupado, no en la idolatría. El problema son que ellos tienen una degeneración moral. Mientras una persona que es idólatra puede llegar a renunciar a sus creencias idólatras, es cuando las personas tienen una actitud corrupta, eso no es fácil de superar. Esa es la gran diferencia. La prueba de que una familia es realmente buena, y esto es importante para cuando una persona va a buscar a la otra persona para casarse. Las costumbres de una familia, ¿verdad? Las cualidades de cada uno de sus miembros son la evidencia de
si la persona es la indicada o no. Estas cualidades personales se transmiten de generación en generación a través del ejemplo de los padres, es una copia. Por eso era que Abraham decía, no, entre los cananitas no, ni los sueñes, Eliezer, júrame que no le va a buscar aquí. Porque ya yo conozco a la gente que vive aquí. Ejemplo vivo, Sodoma y Gomorra, hermanos, que Dios los aniquiló por su perversidad. ¿Sí? Bien. Sin embargo, hermanos, hoy, en este mundo actual, los jóvenes hacen todo lo contrario. Ellos no se fijan en eso. No se fijan en ver esa parte moral. Lo que les interesa es el éxito económico y que ese éxito económico determine quién es la mejor pareja para ver cuánto sacamos de cálculo y cuánto yo saco ganando. Un matrimonio arreglado por dinero. ¿Sí? ¿Ok? Los factores externos como la riqueza realmente no tienen sustancia. No te dejes cegar por la apariencia física y el glamour, lo que está por fuera. Ahora entienden por qué Abraham estaba más preocupado en el ser que en el tener. ¿Quién va a ser la esposa de Isaac? No, ¿qué tiene la esposa de Isaac? Y vemos con Eliezer que le encomiendan algo tan difícil que lo primero que hace el siervo, miren, Eliezer era una persona sumamente privilegiada, porque él escuchaba de Abraham sus enseñanzas y Eliezer sabía muy bien cómo pensaba su amo Abraham. Y la primera cosa que hizo Eliezer, ¿qué fue? No fue orar al Señor. Y miren, Eliezer puso unas cuestiones tan específicas. Él llegó en la tarde, hermanos, alrededor como de las 4 de la tarde. ¿Ok? Y él le dijo que cuando termine este día, pero recuerde que cuando termine este día en el judaísmo es en el momento de las 6 de la tarde, le dio un lapso de tiempo bien corto a Dios. Yo me encuentre con una persona con estas cualidades. Es curioso, Eliezer está buscando cosas que la muchacha, ¿verdad?, tuviese. Bondad. Y que le diese de beber a él, a un extraño. Y no solamente le diese a beber a él, sino también a ¿qué? A los camellos, a los animales. Entonces yo sabré, ¿verdad?, que es la indicada. La plegaria es muy importante aquí. ¿Sí? ¿Qué es el matrimonio en el judaísmo? ¿Por qué fue tan importante que Eliezer hiciera todo este proceso? Hoy parece que el matrimonio es algo tan evolutivo, tan cambiante, que yo me junto hoy y ya mañana ni me acuerdo. Es una situación tan difícil de entender en el mundo de hoy. Y es algo muy delicado en estos tiempos, sobre todo porque dice que ojos vemos, corazones no sabemos, ¿no? Entonces, hermanos, la noción judía del matrimonio es que dos mitades se unen. Así como Dios separó a Adán y a Eva, los colocó por separados, es volver a unir a aquellos que estaban juntos en un inicio, ¿verdad?, completándose mutuamente. Y completándose mutuamente requiere, hermanos, de varias cosas. ¿Sí? Usted tiene que tener en cuenta que el matrimonio es un viaje de por vida. Debe de saber muy bien
si tiene el auto en condiciones, si tiene gasolina, si tiene comida, y si realmente se va a embarcar en ese viaje, ¿no? ¿Qué es necesario para que los dos viajeros que van en ese auto se unan para realizar ese viaje? Así como cuando usted planea un paseo, 3 cosas necesitamos. Y esto, hermanos, es muy importante también para nuestra relación con Dios, porque el propio Salomón habla en el Cantar de los Cantares sobre la historia entre Israel y Dios, el novio y la novia. Entonces, esto tiene que ver también con nosotros y nuestra relación con Dios. ¿Cuáles son las 3 cosas que tenemos que tener en mente? 1, tenemos que tener un destino. ¿Para dónde vamos? Para poder comprometerse e ir juntos, debemos de saber a dónde estamos yendo. Y esto es muy importante. A veces la gente se casa y ni siquiera sabe para dónde va. ¿Sí? Si uno quiere ir a esquiar, no puede estar con alguien que quiere ir a la playa. ¿Ok? Segundo, compromiso. 2 personas no llegarán a su destino si uno puede echarse para atrás cuando se le antoje. Ah, yo no quiero ir. Ya no me quiero mover de aquí. Ay, la silla ya me cansa. Debe haber un compromiso. Porque si ya yo tengo un destino, me comprometo a que yo voy a llegar al destino. ¿Ok? Y la tercera, debe haber afinidad, hermanos. Si no se soportan mutuamente, el viaje va a ser intolerable. Así que esas 3 cosas son importantes. ¿Ok? Y estas cosas también se aplican a nuestra relación con Dios. ¿Sí? Vamos a la primera. Destino. Tener objetivos en nuestra vida. ¿Cuál es el objetivo? Y esto fue muy importante, hermanos, para determinar la esposa de Yitzhak. La esencia del matrimonio es el compromiso a perseguir juntos objetivos en la vida. Si una persona no tiene objetivos personales, es mejor que ni se case. ¿Sabe por qué? Porque si él mismo no sabe a dónde va y siempre divaga, imagínense entonces un matrimonio ya son 2. Si primero una persona debe estar muy clara en lo que quiere, para luego entonces buscar a otra persona que le ayude y le complemente. Los valores y las prioridades compartidos proporcionan una estructura que une a la pareja y les permite trabajar para convertirse en una sola carga. El matrimonio es una herramienta para cumplir la misión. O sea, yo no puedo perderme de la misión. No puede sacarme de los valores que yo tengo, no puede sacarme de los principios que yo tengo, el objetivo que yo quiero lograr. Él es una herramienta, ¿sí? No puedes posponer en discutir los objetivos de la vida esperando que llegue a un acuerdo una vez que están casados, porque eso de que cuando me case va a cambiar, eso no va a ocurrir. Eso se habla antes. Y esto es muy importante, hermanos. Los objetivos son importantes. ¿Qué es lo que yo quiero perseguir? Una esposa de un rabino dijo una vez: la mejor forma de saber cuáles son nuestros valores es mirar nuestras chequeras. Lo que más revela nuestros valores no es lo que decimos, sino en qué gastamos el tiempo y el dinero. Ahí nos dice, porque se acuerdan lo que decía el propio Yeshua: donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Donde esté puesto lo que tú quieres, allí también estará puesto tu corazón. Si es una persona materialista, ¿cuáles son los valores que tiene? Por más que diga: ay, pero que yo quiero a los demás, ay, que yo voy a ayudar a los demás, pero en sus acciones hace otra cosa, sus valores están llevados por la avaricia. Vamos a dar una cita de un midrash muy antiguo llamado Yalkut. ¿Sí? Él dice lo siguiente: los hombres se casan por 4 razones, hermanos: pasión, riqueza, honor o la gloria de Dios.
Son 4 razones por las cuales las personas se casan. Si la persona tiene como objetivo casarse por pasión, simplemente por por la emoción del momento, porque me gusta, porque es bien bonita, etcétera, y simplemente por la pasión, le voy a decir qué va a pasar. Van a nacer hijos tercos y rebeldes de esa unión. Si usted se casa por riqueza, es decir, me voy a casar porque yo quiero tener una casa, un carro, y entonces esa persona me va a dar, y etcétera, usted va a tener hijos como los de Elí. ¿Se acuerdan? Los hijos de Elí. Que por eso Samuel más adelante queda en el cargo de Elí, ¿no? ¿Sí? De los terceros, aquellos que buscan honor, prestigio, es porque yo quiero, no riqueza, sino lo que quiero es que la gente me vea y diga, es porque yo tengo el apellido tal, estoy casado con la persona de apellido tal, simplemente por el apellido y el nombre, por honor, van a ser como Joram en la advertencia de Segunda de Reyes 11:1. Y, hermanos, si usted se casa para la gloria del Señor, entonces serán hijos que preservarán a Israel. O sea que el objetivo es muy importante. ¿Cuál es la razón? Segunda cosa que vamos a ver ahora, compromiso. ¿Ok? El matrimonio es una alianza. ¿Sí? Antes de hablar de compromiso, hermanos, vamos a aplicarlo a nuestra relación con Dios. Si yo me uno al Señor únicamente buscando, mire usted, esa relación no va a funcionar. Si yo voy a unirme a Dios buscando ¿qué? Riqueza, se aplica lo mismo, hermanos. Honor, ¿ok? O simplemente por la emoción del momento. Y esa emoción del momento es, porque he visto que hay milagros y porque hay polvo de oro y no realmente porque amo al Señor verdaderamente, sino por la emoción del momento. ¿Se aplica también? Ahora sí vamos a la segunda parte, compromiso. En el judaísmo el matrimonio es una alianza, por eso se firma una ketubá, ¿sí? El matrimonio requiere trabajo y compromiso para que funcione. Casarse no reduce las demandas y las responsabilidades, aumenta más bien las demandas y las responsabilidades, y en grandes cantidades, porque la persona ya no puede seguir pensando en mí mismo, ser egocéntrica, sino tiene que pensar en nosotros, ¿ya? Por eso los rabinos dicen lo siguiente, es un compromiso. Los gentiles, y eso anote bien esa frase, hermanos, los gentiles se casan con quien aman. Los judíos aman con quien se casan. Es al revés. Los gentiles se casan con lo que en ellos se enamoran. ¿Ok? Mientras que los judíos aman algo con quien ellos se casan. ¿Por qué? Porque honran el compromiso. Ahora entiende por qué en Génesis, vamos a buscar este texto. Versículo 67, capítulo 24, versículo 67. Yo creo que usted ve algo muy interesante aquí. Dice, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara. Quiero aclararles algo, hermanos. Ya aquí habían arreglado todo, ya estaban casados. ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo Isaac? Ya la trajo a la casa, a la tienda de Sara. Dice, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. ¿Qué sucedió, hermanos? Primero él se comprometió y después él la amó. ¿Qué hacen los gentiles?
Primero la amo y me enamoro, y después ya se volvió el compromiso. Por eso es que ese es el problema. Ese es el orden que está aquí. El último punto que dijimos era: la persona tiene que tener afinidad, ¿sí? Y para aclarar, nuestra vida y nuestra unión con Dios es una unión de compromiso también, ¿sí? Porque realmente si nosotros amamos a Dios, vamos a comprometernos con Él. Por último, hermanos, amor y enamoramiento. Hay que hacer una distinción, ¿ok? Porque hay gente que confunde: es que yo la amo o lo amo. No, en realidad no es que la ama o lo ama, es que se enamoró nada más, no tiene amor, ¿sí? El amor nace de la apreciación genuina de lo que la otra persona es. Escuchen muy bien, hermanos, lo que dicen los rabinos. El enamoramiento es ciego, no el amor es ciego. El enamoramiento, ¿sabe qué es enamorarse? Enamorarse es cuando la persona empieza a ver cosas externas, el cabello, los ojos. Eso es enamorarse, ¿ya? El enamoramiento es ciego, pero el amor es con lupa. ¿Ok? Muy contrario a lo que dice: ay, que el amor es ciego. No, el amor no es ciego, el amor es con lupa. El enamoramiento es ciego. Si piensas que es perfecta, entonces seguro que estás completamente enamorado. Si tú dices que la otra persona es perfecta, entonces estás enamorado. Pero si no aguantas la forma que ella tiene de decir hola, pero aún así tú sientes el compromiso y sientes que es la persona indicada, pero no te gusta cómo ella dice hola, entonces sí la estás amando. Esa es la gran diferencia. Porque a pesar de que reconoce sus defectos, el enamoramiento no permite ver los defectos. El amor sí. ¿Ok? Bien. El amor surge de conocer verdaderamente a la persona y ver su belleza, fuerza y carácter, su esencia más pura. Es imposible amar a alguien a menos que lo conozcas. Y esto es toda la vida, ¿no? El amor verdadero viene después del matrimonio. ¿Ok? La Torá dice que Isaac llegó a Rivka la tienda, como ya leímos, y la amó. El amor crece todo el tiempo a medida que crece la apreciación de la otra persona. Hay una parábola, una historia que cuentan los rabinos, ¿ok? Un hombre estaba sentado, dice, con su padre y le dijo: papá, después de 5 años de matrimonio, creo que finalmente entendí qué es el amor. Después de estar casado por 5 años, en medio de tantas peleas, en medio de tantas cosas, me he dado cuenta que a pesar de las altas y bajas, y de respirar, y de los momentos felices, y los momentos de discusión y de pelea, ya sé que es amar. El padre le dijo: espera a que cumplas 25, como yo, entonces entenderás lo que es el amor. Y el abuelo estaba escuchando en el otro cuarto y le dijo: no es el 25, ¿ok? Esperen haber estado casados 50 años. Ahí entenderán lo que realmente es el amor. ¿Por qué? Porque no es fácil. Ahora entiende lo que decía Pablo: lo soporta, todo lo puede, todo, en 1 Corintios. Y es muy importante que la persona entienda, porque si la persona está enamorada, eso no va a funcionar. Pero si hay amor verdadero, sí. Y es por eso que
en la historia de Isaac y de Rivka, el amor aparece después de el compromiso. Porque cuando una persona honra su compromiso, ¿ya? Por amor, ese amor mantiene viva esa llama, ¿sí? Y para finalizar, hermanos, ¿ok? La historia de hoy nos habla de la muerte de Abraham. Empezó con la muerte de Sara, pasamos al matrimonio de Isaac y por último habla ahora de la muerte de Abraham. Y es interesante que en Génesis 25:7 habla de una cosa que llama la atención. Vuelvo a decir, estos son los días de los años de la vida de Abraham. 25:7. Y estos fueron los días que vivió Abraham. Cosa, bueno, ahí está mal traducido, ¿no? Es decir, estos son los días de los años de la vida de Abraham. ¿Por qué dice estos son los días de los años? ¿Por qué no dice estos son los años de la vida de Abraham? Entonces la razón es que los días que son mencionados aquí es para recordarnos que Abraham crecía todos los días. Por eso he mencionado días aquí. Porque estamos llamados a crecer espiritualmente. Siempre vemos el crecimiento a partir de los años, pero en el caso de Abraham, él crecía diariamente. ¿Ok? Eso es vivir días completos, aprender cada día de lo que ocurre. ¿Sí? Hay algunas personas que pueden decir, yo podría estar creciendo más si solo mi vida no fuera tan difícil, si Dios me quitara los problemas, yo crecería y sería una mejor persona. Si tan solo no tuviera ese trabajo, si tan solo no tuviera esos vecinos, si tan solo, echándole la culpa a todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? ¿Ok? ¿Saben qué? Nosotros crecemos cuando son los tiempos difíciles, no durante los momentos fáciles. En el Talmud dice lo siguiente, hermanos. Todos los años de Sara fueron iguales en términos de su voluntad. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cómo es eso posible de que Sara llegó a su plenitud si realmente fueron 90 años de esterilidad, hermano? Y fue secuestrada 2 veces por Abimelech y por el faraón, ¿verdad? Abraham también luchó en guerras y fue arrojado en un horno ardiente. ¿Cómo es posible que yo voy a decir eso? Cuando nosotros leemos el Salmo 90, versículo 12 al 15, dice lo siguiente. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, para que traigamos al corazón sabiduría. Sigue diciendo, vuélvete, oh Eterno, ¿hasta cuándo? Y aplácate con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y en los años que vimos en tu mano. Enséñanos a contar nuestros días, para que seamos sabios. Pero por último, el versículo 15 dice, alégranos, Señor, como cuando estábamos en problemas, cuando vimos el mal. ¿Qué quiere decir esto? Dios se hace presente y nos hace crecer más en los tiempos difíciles que en los tiempos fáciles.
El crecimiento está allí, en la dificultad. ¿Por qué es que decimos que Sara creció a pesar de todos los problemas y el propio Abraham? Porque cada cosa que Sara pasó y que Abraham pasó, ellos vieron una oportunidad para aprender y crecer. Los seres humanos tienen que crecer y aprender constantemente, porque no existe tal cosa como quedarse tranquilo. Eso no existe. Cuando Jacob dice, como lo vamos a ver en una de las parashot próximamente, dice que ya estaba tranquilo y se asentó, ¿ok? Fue cuando entonces empezó el problema de su hijo que lo vendieron, ¿no? Después de haber pasado tantas situaciones, ¿verdad? Con su hermano Esaú, que se tuvo que huir y demás. Solo cuando nosotros logremos aprender, logremos crecer diariamente en medio de las dificultades, entonces, hermanos, lograremos entender cuál es el sentido, el propósito de nuestra vida. Y ciertamente viviremos. Yeshua dijo una vez que Dios es un Dios de vivos y no un Dios de muertos, ¿verdad? El Talmud nos dice lo siguiente, y por eso es que la parashá habla de las vidas de Sara. Los piadosos están vivos aun cuando han fallecido. En tanto los malvados están muertos aún mientras están vivos. Este es Berajot 18:20. Así que, hermanos, meditemos sobre el sentido de nuestra vida, cuál es nuestro propósito, entender cómo debe ser nuestra relación con Dios y que estos principios, hermanos, nos ayuden a crecer de día en día, sobrellevando las dificultades. En el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Amén. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. El Ministerio Renueva Nuestros Días es un ministerio de instrucción bíblica sin fines de lucro, constituido para el apoyo de la iglesia local, promoviendo la enseñanza bíblica, la edificación del cuerpo del Mesías y auxiliando a la restauración de la iglesia con base en los principios bíblicos vividos y promulgados por Yeshua, Jesús y sus discípulos en el primer siglo. El Ministerio Renueva Nuestros Días está basado en las palabras del profeta Jeremías, cuando en el libro de Lamentaciones 5:21 dice: vuélvenos, oh Eterno, a ti y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio.